Muy bien, nos vamos a otro ámbito de la información. Hoy temprano Marcelo hablaba del humo blanco que surgió en el marco de las negociaciones en el sector de la construcción. Hubo acuerdo, la discusión era por un 0,0001, ¿no? De 5.94 a 5.95, la postura sobre el aumento salarial, pero vamos a conversar con el presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, el ingeniero Gustavo Robaina, a quien ya tenemos en línea. Muy buenos días, Gustavo, gracias por atendernos. Buenos días, Alexis, buenos días, Diego. Queríamos preguntar, salió humo blanco después de intensas negociaciones en el tema salarial de la construcción. Sí, nosotros en realidad el convenio que tenemos hace ya un par de años, en abril hace un ajuste, que ya está la fórmula dada, y es solamente que el Ministerio de Trabajo dicte el ajuste, pero había una diferencia en cómo tomaba los valores de la inflación, que era una diferencia muy menor, obviamente, pero nosotros entendíamos que los datos que nosotros teníamos del INE con el valor de la inflación de esos 12 meses era un valor, voy a decir ahora, de 5.64, y 5.67, perdón, y la fórmula estaban tomando eso, le daba 5.68, entonces cuando se multiplicaba por un factor de corrección del PIB, que era 0.25, termina dando 5.95, y en el caso nuestro da 5.94. Entonces nosotros entendíamos que había inconsistencia en tomar ese valor, como ellos lo estaban tomando, con lo que decía el INE. Pero al final el Ministerio decretó que era 5.95, y fue lo que se firmó. El ajuste redondeo, ¿no? Como está en la factura de UTE, en la factura de Antel, que se supone que si está por arriba de 5 va hacia el 6, y si está por debajo del 5 va hacia el 4. Sí, no, en realidad era como uno tomaba los dos valores de la inflación de marzo de un año y marzo del otro. Entonces, si uno tomaba todas las cifras que daba el INE en su planilla de Excel que publica, te daba el valor que yo digo que era 5.67, y si tomás 2 dígitos fue la coma, redondeando, te da 5.68. Entonces, lo correcto, a nuestro entender, era que el valor era 5.67, porque aparte hay una publicación del INE que dice que la variación anual del año es 5.67. Entonces, digo, la cuenta que hacen por un lado a 5.68, pero el INE lo reitera en un comunicado y dice 5.67. De todas maneras, el Ministerio decretó haciéndose esa fórmula y redondeando que era 5.95, y fue lo que se firmó. Pero en realidad eso era una cosa bastante menor, es un tema no era porque era menos que lo queríamos tomar, era por un tema de criterio y de coherencia en el cálculo, porque como hoy da un 0,01 para abajo, mañana para arriba, mañana puede dar para abajo, pasado para arriba, es un tema de coherencia, no es porque queríamos que fuera menos, queríamos que la fórmula fuera coherente, y en el próximo convenio, que es en marzo del año que viene, cuando hagamos la fórmula, ahí nos sentaremos con el sindicato y con el ministerio para fijar bien el criterio y no tener esta discusión de vuelta, que es una cosa que no tuvo sentido, que hizo demorar casi 15 días la firma del aumento, que rige a partir del 1 de abril, no retroactivo al 1 de abril. Entonces nunca es bueno demorarlo mucho, porque si no hay que hacer el pago se pueden juntar 1 o 2 meses, como pasó el año pasado, y es un poco más complicado para las empresas pagar todo ese dinero juntos. Pero en realidad había otro problema que se juntó al mismo tiempo, que es la situación de una empresa de elaboración de hormigón que se presentó a concurso de acreedores, entonces porque tiene plantas en Maldonado y en Canelones, y que dejó a 90 trabajadores de un día para otro sin trabajo. Entonces todo eso ha sido todo un revuelo. Precisamente, Gustavo, te iba a preguntar al respecto, porque esto estaba generando problemas en las otras empresas que no tienen nada que ver, y que, bueno, algunas habían empezado a mandar personal al seguro de paro, porque no podían realizar el trabajo, ¿no? Además estaban teniendo pérdidas importantes, porque salían los camiones con el hormigón, pero después no se los recibían. Entonces ahí hay un perjuicio tremendo, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, el tema acá es la medida que adopta el sindicato ante la situación de una empresa en particular, y terminan afectando a otras empresas que no tienen esos problemas, que hacen
las cosas correctamente, que están trabajando normalmente, que tienen contratos con material para suministrar y que no lo pueden suministrar porque se les hace carpas en la puerta, que no dejan salir los camiones, o hacen una asamblea en el momento que sale un camión, entonces los perjudican económicamente, afectan a toda la industria, porque el hormigón es base, es un material base en la construcción. O sea, todas las obras que están en proceso de hormigón armado, si las plantas de hormigón no pueden sacar los camiones, automáticamente empieza a impactar en las obras que están esperando el hormigón. Entonces, lo que pasó es que luego de muchos días de asamblea, que no podían despachar el hormigón, tuvieron que mandar el lunes, empezaron a mandar a la gente al seguro de paro, a sus operarios, porque no pueden producir. Entonces, automáticamente, al pasar eso, las obras que están en construcción de hormigón y no pueden pedir hormigón porque las plantas están paradas, tienen que ellos empezar a mandar a su gente al seguro de paro porque no tienen trabajo para hacer, porque no se puede hacer hormigón en obra con las condiciones que se requiere para cierto tipo de obras, por el volumen de hormigón que hay que manejar. Entonces, toda una cadena que impacta. Pero lo que más llama la atención es la medida que había tomado el sindicato de afectar a toda la industria por un problema de una empresa particular. Porque eso nunca se ha visto, o sea, no solo en la industria de la construcción. O sea, es como que el problema que tuvo Calcar, con Aproles y todas las empresas destinadas en la industria láctea están todas de paro en Uruguay porque una empresa tiene un problema. Creo que hay que focalizar el problema, tratar de resolverlo, buscarle todas las alternativas posibles, pero tenemos que manejarnos en el ámbito donde estamos, que muchas veces en la construcción es el ámbito privado, que no puede afectar a una empresa privada, porque esto no es un problema de algo estatal, es algo de una empresa privada. Entonces, de la misma manera que hay empresas que abren, también hay empresas que cierran porque económicamente no funcionaron, como puede ser el caso de esta empresa, pero no se puede afectar a toda la industria porque la afectación es mala para todos, para los trabajadores, para las empresas y después para todo lo que derrama la construcción alrededor, ¿no? Porque acordémonos que atrás de la construcción se generan dos puestos más indirectos, uno indirecto y otro más, de todo lo que mueve alrededor, de lo que son barracas, suministros, alimentación, servicios, o sea, hay mucho trabajo alrededor de eso. Hay que tener cuidado con esas medidas que a nosotros nos parece que son totalmente excesivas y no llevan a nada, porque la verdad es que no va a solucionar el problema que tiene esa empresa porque toda la industria esté parada. Ahora, decía recién, no es una cosa que se haga normalmente. En materia de la construcción, ¿no pasa a veces más con más reiteración que en otros sindicatos? Yo qué sé, a veces lamentables accidentes que ocurren, paran toda la construcción en todo el país por la muerte de algún funcionario. Digo, no hay de estas tomas de decisiones por parte del sindicato que no es solamente en esta oportunidad con el tema del hormigón. Sí, nosotros tenemos, creo que son 3 situaciones distintas. Hay una situación que cuando estamos en Consejo Salario discutiendo, ellos hacen ese tipo de medidas que afectan a toda la industria, como ser parar hormigones aleatoriamente para no decretar una especie de paro general y hacer paros puntuales que terminan afectando y terminan haciendo eso como medida de presión. Cuando nosotros estamos negociando en el Ministerio de Trabajo con el sindicato, son medidas de presión que hace el sindicato, que no estamos de acuerdo obviamente, porque perjudican a las empresas y las negociaciones hay que manejarlas en el ámbito que hay que manejarlas y no bajo presión en las obras. Y después está otra cosa distinta, que es cuando hay accidentes fatales, que hace muchos años el sindicato decretó que hace un paro al otro día de toda la industria, que nosotros no lo compartimos, creemos que hay que tomar otras medidas, pero es una medida que hace el sindicato y asume las consecuencias de parar y todas las pérdidas económicas que ellos tienen. Pero no es nosotros de nuestro lado lo único que nos queda es respetarlo porque es una decisión de ellos, pero no estamos de acuerdo y no creemos que sea la salida ni la manera de mejorar las cosas. O sea, eso cuando se hace reiterativo ya pierde el efecto y creo que el camino para mejorar toda la parte de accidentes o todo lo que sea referido a la industria es en base al diálogo y no a esas medidas que lo único que hacen es perjudicar a mucha gente, ¿no? Porque hay mucha gente que precisa ese día de trabajo. Justamente, Gustavo, te iba a preguntar porque nosotros hemos recibido mensajes
en algunos casos de gente que, bueno, la enviaron al seguro de paro, dice no tenemos ni nada que ver, nosotros perdemos el jornal, ahora nos mandan a seguro de paro, hasta cuándo se pueda reintegrar o no el trabajador por parte de la empresa, y esto le genera pérdida a otros trabajadores de otras empresas que no tenían nada que ver con el conflicto en sí, ¿no? Exactamente. Pero a ver, eso es el sindicato es el reflejo y es la representación de los trabajadores. Es el tema que tendrán que resolver entre ellos. Sí, claro. El integrante del sindicato, ¿se le descuenta ese día? Porque en realidad está trabajando como está en una función que le ha encomendado el sindicato en esa jornada. Lo pregunto porque es parejo para todos los trabajadores el descuento de esa jornada en la que no se trabaja. ¿En qué caso me preguntaste, perdón? En cuanto al trabajador común, digamos, entre comillas, no es trabajador común, digo, al trabajador, pero que no está cobrando por la tarea sindical, porque recordemos que hay funcionarios que se dedican a la tarea sindical y cobran su salario, pero están trabajando en el sindicato. Sí, a ver, el sindicato tiene toda su estructura de que hay gente que trabaja en horario, hay gente que trabaja con fueros sindicales, esos son afectaciones dentro del sindicato que eso lo manejarán. Después el trabajador común y corriente, cuando hay una pérdida de horas, pierde, depende del motivo, si es una huelga, pierde las horas y pierde los beneficios proporcionales. Claro. Si es una asamblea sorpresiva que no tiene aviso, ahí pierde no solo las horas, sino que pierde todos los beneficios del presentismo semanal y mensual. O sea, hay distintas, según el motivo, y lo que dictamina la ley es lo que pierde más o menos por cada día de trabajo, pero es un número significante, ¿no? O sea, no es poco dinero. O sea, en el convenio pasado, para que te hagas una idea, todos esos días que hubo durante la negociación que se perdió, que la gente perdió de trabajar y de ganar, fue todo el aumento de un año. O sea, tuviste que trabajar todo un año para recuperar todos esos días que perdiste por paros, paros de hormigón, paros en obra, para tener un poco la idea de cuánto uno pierde cuando toma esa medida, y al final cuando uno pasa raya ve si valió la pena o no vale la pena. Claro, a veces perdió y otras veces tiene que o hacer horas extras o otra tarea para tratar de igualar lo que hubiera ganado si no hubiera hecho paro, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pero bueno, esas son medidas que los trabajadores con sus sindicatos tendrán que encontrar si esa es la mejor manera o no es la mejor manera. Pero nosotros entendemos que obviamente parar toda una industria, aparte no ha pasado, porque si tomás el ejemplo de, no sé, en Montevideo, en Canelones, la empresa Balsa que tuvo un problema y también se fue a concurso de acreedores y había 400 trabajadores, la industria no se paró por eso. Y por ejemplo en la empresa, en la industria automotriz, Yasaki también cerró de un día para otro, dejó una cantidad, y el resto de las empresas no pararon, porque es ilógico, no tiene sentido, es algo que no le encontramos la manera, es una cosa que ha ido escalando las medidas distorsivas y que perjudican a las empresas, ¿no? O sea, sí, perjudica a las empresas y a quien realizó la inversión, ¿no? Al que realiza la inversión, a la empresa que está poniendo todo su capital, todo su riesgo, toda su responsabilidad en el trabajo. Eso tiene afectaciones que a veces la gente no se da cuenta, las afectaciones para afuera que puede tener y lo malo que puede sonar, independientemente de otras cosas malas que tengamos y buenas también, pero eso es un punto que hay que cuidar y a veces como parece que no importa nada más que lo de acá, y nosotros tenemos que mirar también un poco para afuera y que nos vean desde afuera con una solidez que a veces no demostramos porque no encontramos la manera de ponernos de acuerdo. Entonces no es un tema menor, ¿no? Correcto. A cuenta de una futura entrevista acá en estudio sobre otras problemáticas del sector, por ahora, ingeniero Gustavo Robaina, presidente de la Coordinadora de la Industria de Construcción del Este, le agradecemos muchísimo la deferencia. Por favor, gracias a ustedes y gracias por el tiempo. Muy bien.